Todo el mundo estudiaba inglés, menos nosotros que estudiábamos ruso. Skoro это меняет. That will soon change, que en ruso e inglés significa respectivamente, eso pronto cambiará. Los estudiantes cubanos ahora tendrán la oportunidad de aprender English y esa enseñanza será una prioridad, según confirmó el periódico oficialista Gramma. Por supuesto, se le dio universal, todo el mundo quisiera hablar inglés. Ahora que Washington y La Habana han restaurado las relaciones diplomáticas, The American people, I think, is good people. Y el flujo de turistas estadounidenses comienza a aumentar, es necesario que la población criolla pueda expresarse en el idioma más hablado a nivel global. Es muy importante por el tipo de clientes, aunque frecuenta aquí, ¿no? Canadienses, americanos. Este joven dijo en inglés que poder trabajar en el sector turístico es uno de los mejores empleos en Cuba, ya que se puede emprender relaciones con los turistas, y añadió que en términos económicos es favorable, especialmente cuando se trata de las propinas que dejan los turistas. En los años 70, Cuba suplantó el ruso por el inglés en las escuelas después de que la Unión Soviética se convirtiera en el principal benefactor después del ascenso de Fidel Castro al poder en 1959. Cuando la Unión Soviética se cayó en 1991, el inglés regresó al currículo académico de las escuelas cubanas. Casi 25 años más tarde, el interés en el inglés ha subido como la espuma. Con el restablecimiento de la... Por su parte, José Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central PCC de Cuba, declaró que el idioma es esencial ya que se va a tener más contacto cada día con Estados Unidos y otros países. Informes independientes indican que en 10 de octubre, el municipio más poblado de La Habana, con más de 213,000 habitantes, funcionan unos 60 colegios particulares para el aprendizaje del inglés. Porque hay que transmitir la verdad en inglés, porque en español no lo habla casi nadie. Y eso yo lo había dicho hace un tiempito, antes de estar en el deterioro extremo de hoy, Fidel Castro. Tenemos para este segmento a nuestros invitados iniciales: Álvaro Alba, periodista de radio y televisión, Martí, historiador y analista político. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros esta noche. Y Orlando Luis Pardo Lazo, escritor y fotógrafo cubano, quien es el creador del blog Lunes de Postrevolución. Gracias, Orlando Luis, por estar con nosotros. La evaluación de ustedes dos de esta nueva hornada, de esta nueva decisión, de esta retomada decisión de enseñar el inglés. Bueno, yo creo que aquí los jóvenes cubanos son la primera víctima de estos cambios de decisiones gubernamentales. Primero, aquellos que estudiaban inglés y se les quitó el inglés para estudiar ruso en la década de los 60, los 70 y los 80, obligatorio en la secundaria, en preuniversitario, en la universidad. ¿A ti te quitaron el inglés por el ruso? No, a mí todavía me dejaron el inglés para después entonces dar ruso en la Unión Soviética. Ya. Pero sí, hubieron generaciones, mi hermana, por ejemplo, tuvo que estudiar ruso en la secundaria, en el pre y en la universidad. Y se quedaron, yo recuerdo, había unas clases de ruso por radio, por televisión, estaba también los muñequitos rusos. ¿Es más fácil el ruso que el inglés? No, el inglés es mucho más fácil. El inglés es mucho más fácil. Pero y ahora otra vez se vuelve, ya como en ese reportaje de Fidel Castro del 2008, pero el problema es que él se le olvidó decir de que la orden de cambiar el ruso por inglés la dio él. O sea, de sustituir el inglés por el ruso, la dio él. Orlando Luis, eso de que el español no lo habla nadie, ¿de dónde lo sacó Fidel Castro? Bueno, debe haberlo sacado de los miles de horas de discursos en español que dio, ¿no? O sea, tal vez la gente está escapando, ya estamos cansados, el pueblo cubano, de escuchar sus largos discursos en español y queremos hablar en farsi, en ruso, en inglés, lo que sea. Lo triste de esto es el modelo paternalista que se reproduce todavía en el 2015, estamos en el siglo XIX en Cuba, se reproduce un modelo colonial, vertical, paternalista, donde el Estado le enseña a los niños como una papilla la lengua más conveniente o no en cada momento, ¿no? Y bueno, y a otro nivel siempre me encanta ver cómo el castrismo va deviniendo en esta especie de anexionismo inverso, ¿no? Ahora, en lugar de exigirle al inversor que aprenda la lengua de la patria, que aprenda la cultura nacional, que se inserte en nuestro país, que se asimile a nuestra cultura, ahora nosotros nos estamos convirtiendo en una especie de, no sé, vendepatrias lingüísticas. ¿Qué pasó aquí, recordando la autodefensa de Castro? Después del Moncada, la historia me absolverá, que era una frase que estaba en Mein Kampf de Adolf Hitler. La historia me absolverá, ¿la geografía lo condenó?
Bueno, él siempre, sus planes siempre fueron faraónicos, ¿eh? Las guerras en África, inclusive presencia militar cubana en Vietnam cuando el conflicto con Estados Unidos. Yo creo que no hubo un país del África donde no hubiera una aventura, empezando por las del Che Guevara, en Argelia en los años 60, y siempre... También, ahora que dices tú faraónico, perdona que te interrumpa, la zafra de los 10 millones en el 70, la producción de leche y de queso. El cordón de La Habana, ubre blanca, o sea, sobran los ejemplos. Más que Suiza y Francia decía que iban a producir queso. No, y que la bahía de La Habana se iba a llenar de leche, etcétera, y que iban a exportar leche, y todavía los niños cubanos hasta los 7 años reciben leche, ya después se les deja de dar. O sea que para él, en aquella época, que era Rusia, la Unión Soviética, era su aliado, la insertación era total, no solamente económica, era política, era lingüística, era social. Y de ahí que todavía quedan en Cuba muchos recuerdos de aquella época. Está el Parque Lenin, que todavía queda, el Teatro Carlos Marx, etcétera. Y yo creo que las películas soviéticas, que hay una adversión total a las películas soviéticas y ahora a las rusas, aunque muchas de ellas tienen mucha calidad, han sido premiadas con ahora, los muñequitos rusos sí eran intragables, ¿no? Pero los muñequitos rusos eran para penitencia, como decía el gran cómico Enrique Arredondo. ¿Cómo se ha distorsionado la cultura cubana con todo lo que tú, siguiendo con tu línea de pensamiento de importar siempre la cultura de afuera? No, yo te podría decir, se pueden decir muchas conclusiones, pero te podría decir que la cultura rusa, o sea, se han escrito recientemente algunos libros sobre la trascendencia o no de la cultura rusa en la literatura, la impronta que deja en la cultura en general. Pero yo te podría decir que los rusos dejaron muy poco, ¿no? O sea, es como que a nivel lingüístico, a nivel cultural, a nivel odorífico incluso, son diferentes, muy diferentes. Se podría hablar hasta de una rusofobia, ¿no? E incluso en los momentos de mayor incensión, donde nuestros ingenieros, nuestros pilotos, todos estaban, nuestros músicos, todos pasaban por estudiar, nuestros políticos, por supuesto, ¿no? Y nuestros agentes de inteligencia. Tal vez el verdadero legado es que la policía política, formada por la KGB y la Stasi cubana, sigue intacta, sigue funcionando perfectamente bien, y esa es la continuidad del castrismo, ¿no? Una policía política ahora que hablando sigue, inglés y español. Hablando todos los idiomas, o sea, políglota. Es lo que yo llamo un travestismo de Estado. Ese es el verdadero espinazo del país cubano. Ahora bien, otro tema noticioso es la próxima visita del Papa Francisco a Cuba. Sería el tercer Papa que visita la isla después de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Ahora iría Francisco. Tuvo mucho que ver, según se ha podido, según ha trascendido, en este acercamiento, en este deshielo entre Estados Unidos y La Habana. Y hay un corte que vamos a presentar de una conversación en la televisión cubana entre el cardenal Ortega y Amaury Pérez. Y es interesante lo que dice Ortega sobre diferentes temas de la actualidad cubana. Vamos a verlo. Y gracias a esa mediación suya, fueron liberados hace unos años 100 y tantos, usted me dirá la cifra, que seguro que la conoce, 100 y tantos presos. ¿No fueron obligados a emigrar, según tengo entendido, o sí? No, decidieron que cada uno era interrogado si quería emigrar. Hubo 12 que permanecieron en Cuba, y eso comenzó por aquellas mujeres, esposas de prisioneros, madres de algunos prisioneros, que se vestían de blanco y iban todos los domingos a la misa en la iglesia de Santa Rita. Al salir de la misa hacían una caminata, ya hacía 6, 7 años que lo hacían. Y yo comuniqué con el presidente esta situación y él me respondió enseguida, me dijo que las escuchara, que escuchara sus peticiones. Ellas me dijeron que bueno, que mejorar la situación de algunos presos que estaban muy lejos, poner a 2 que estaban enfermos en libertad. Lo hicimos así. O sea, el cardenal, según estos relatos de él ahora, por primera vez en la televisión, él fue el hombre que resolvió el tema de los presos políticos y de las caminatas de las damas de blanco. Bueno, en ningún momento Amaury Pérez los califica de presos políticos, que eran lo que eran, dijo, de esos presos. Y él no hace referencia a las damas de blanco por su nombre. Habla de las madres, etc. Llega el Papa, y desde que Castro ha tenido las cárceles llenas de presos políticos, siempre los ha utilizado como un instrumento de negociación para abrir puertas, etc. Lo hizo con Daniela Mitterrand cuando quería tener buenas relaciones con Francia, a Manuel Fraga Iribarne cada vez que iba a Cuba le daba algún que otro preso, a J.C. Jackson se los daba para que viniera a los Estados Unidos. O sea que esto es una práctica común del régimen cubano de entregar presos políticos, de dar amnistía
antes que llegue alguna u otra figura que les interesa a ellos tener buenas relaciones. Orlando Luis, cuando dice que hablé con el presidente, se supone que es Raúl Castro, y me pidió que hablara con ella, o sea, le pidió al presidente hablar con las damas de blanco al cardenal, que la recibiera. Mira, Oscar, el cardenal miente a la cara, ante la cara del pueblo cubano, ante la cara de la opinión internacional, ante la cara de Dios. Yo estuve presente cuando el cardenal finalmente le concedió una entrevista a Berta Soler en el arzobispado de La Habana, y Berta me confesó a mí que le dijo que ella no estaba preparada, que era bruta y que había politizado el movimiento y que lo mejor que podían hacer era irse del país. Ya muerta Laura Pollán. El cardenal acosó al Movimiento Cristiano de Liberación, y Osvaldo Payá nunca pudo publicar en las publicaciones católicas. El cardenal jamás se preocupó por la situación de los presos en Cuba, hasta que Raúl Castro lo llamó al Consejo de Estado, le dio el teléfono y le dijo: vas a llamar uno a uno, y a muchos de esos presos que den testimonio, les dijo: si no sales del país te vas a quedar preso. Y 12 de ellos decidieron quedarse y se quedaron como licencia extrapenal en la isla, pero él los coaccionó y los chantajeó por órdenes de Raúl Castro. Y por último, el cardenal cubano fue obligado, a Raúl Castro le dijo: vaya usted al velorio de Osvaldo Payá y lapídalo ahí. No hubiera ido jamás sin haber sido coaccionado también por Raúl Castro. O sea, el cardenal cubano moralmente hace rato que cesó sus funciones y ha dejado la Iglesia Católica cubana acéfala. Es un ministro de religión del castrismo. Álvaro Alba, tu opinión sobre lo que dice el cardenal al periódico Diario de Galicia cuando dijo que no habían presos políticos ya en Cuba. Yo creo que ahí fueron los propios presos políticos de cubanos los que se manifestaron, las damas de blanco que le volvieron a enviar una carta. Cuando él dice que no había presos políticos, él después salió en su propia defensa diciendo que se refería a los de los 75. Pero yo creo que hoy en día acaba de salir publicado el informe de Lizardo Sánchez Santa Cruz de la Comisión de Derechos Humanos. Hay otros grupos políticos como UNPACO o centros de información como Hablemos Press, que también emite, donde siempre aparece una lista de presos políticos cubanos que están detenidos por motivos políticos. ¿Tú crees que haya liberación de presos políticos ahora con la visita del Papa? Yo creo que sí, que a dos o tres saldrán de las cárceles, se le presentará al Papa como un gesto de buena voluntad, y después el Papa vendrá a los Estados Unidos para presentarlo como también una mediación que ellos hicieron. Lo que no va a haber nunca, según ustedes, o va a haber, es una ley de amnistía. El castrismo se puede dar los lujos que decida tomar según su propia agenda en determinado momento. Lo que te puedo decir es que la misa del Papa Benedicto XVI fue secuestrada. Yo estuve preso 3 días junto a cientos de activistas en La Habana, y parece ser que esta va a ser lo mismo. Una misa tomada por el Minin, donde muchas personas fueron llevadas por su trabajo ese día a la misa desde las 3 de la mañana, donde se bajaron de los buses, se bajaron a los feligreses, y la Iglesia Católica no pudo determinar quién iba y quién no iba a la misa. Me temo que va a ocurrir lo mismo con esta misa secuestrada del Papa Francisco. Muchas gracias a ustedes por venir esta noche. Muchas gracias.